A finales del siglo XIX, el escritor Bram Stoker concibió una novela de terror relacionada con las leyendas europeas de vampiros y no muertos que habían servido de inspiración a otros autores. Investigando estas historias, Stoker tuvo conocimiento de la existencia de un príncipe rumano llamado Vlad Dracula, quien había vivido en el siglo XV y que se había hecho célebre, entre otras cosas, por su gusto por lo sanguinario. Bienvenidos a Repasos para Zapazos. El episodio de hoy está auspiciado por Chupacabra Store. Si eres de Lima, Perú y te gusta el terror tanto como a mí, te dejo el enlace a su Instagram en la descripción. Tienen ropa inspirada en el verdadero terror. Hoy hablaremos de Vlad Tepes, el empalador. Que suene la canción. 1, 2, 3, Repasos, pasapasos, repasos, pasapasos, repasos, pasapasos, repasos. para zapasos. El apodo de Drácula se debe en realidad a una confusión. Su padre, Vlad II de Valaquia, había ingresado en 1428 en la Orden del Dragón, Drac en húngaro. Por eso fue conocido en adelante como Vlad Dracul, mientras que su hijo se llamó Vlad Dracula, esto es, hijo de Dracul. Sin embargo, en la mitología rumana la figura del dragón no existía, y el término Dracul designaba al diablo, con lo que Vlad III pasó a ser en rumano el hijo del diablo. ¡No te lo puedo creer! Por supuesto, a pesar de la confusión, Vladi no era ningún santito. Es verdad. Esto coincide con la leyenda sobre la crueldad y el ánimo violento de Vlad, recogida por las crónicas de su época. En ellas se le presentaba como un príncipe aficionado a la tortura y entusiasta de la muerte lenta, que solía cenar bebiendo la sangre de sus víctimas o mojando el pan en ella. No. Estas biografías del mes del terror están cada vez mejor. Bueno, sí. Se calcula que en sus 3 periodos de gobierno, que suman apenas 7 años, ejecutó a unas 100.000 personas. Boy, that escalated quickly. En la mayoría de las ocasiones mediante la técnica del empalamiento. Por esa razón se le conoce desde el siglo XVI como Vlad Tepes, esto es, Vlad el Empalador. Para entender esta fama hay que situarse en el contexto histórico de las décadas centrales del siglo XV. Vamos a hablar un poquito sobre su vida. En aquel entonces el Imperio Otomano se hallaba en plena fase de expansión por el suroeste de Europa. Grecia quedó sometida desde la década de 1360, Serbia desde el 1389 y Bulgaria en 1396. Frente a los otomanos se encontraban el reino de Hungría y los principados en los que entonces se dividía la actual Rumanía, Valaquia y Moldavia, junto a Transilvania, territorio autónomo perteneciente a Hungría. Así nace Vlad Dracula el 12 de noviembre de 1431. Las guerras de fronteras siempre han sido una constante. Si recuerdas la biografía de Da Vinci también mencioné eso, y si no, te dejo el enlace por aquí arriba. Guerras de extraordinaria violencia, en las que las ejecuciones y represalias masivas estaban a la orden del día. Vlad de Valaquia fue un producto de este ambiente, y su vida fue una lucha constante por la supervivencia y el poder. No te lo puedo creer. Según la mayoría de los autores, el príncipe Vlad III de Valaquia nació en Sighisoara, Transilvania, en 1431 y fue uno de los 3 hijos legítimos de Vlad II, gobernador de Valaquia. Con apenas 13 años marchó a la corte otomana, de religión musulmana, junto con su hermano Radu, como rehén o garantía de sumisión. Si has visto algunas series que están inspiradas en esta época, usualmente los bandos perdedores entregan a sus hijos a los bandos ganadores como garantía de que no se van a volver a sublevar. Eso pasa, por ejemplo, bastante común en Game of Thrones. En fin. Vlad Tepes entonces aprendió a odiar a estas personas, mientras que Radu creció bastante más afín a ellos.
Como sea, Vlad II, el padre, había establecido con los turcos una alianza que le valió la enemistad del regente de Hungría, Juan Hunyadi, de origen valaco. En 1447, este preparó una ofensiva contra Vlad, apoyándose en los boyardos valacos, nobles pro-húngaros. El resultado fue la muerte del gobernador y de su hijo Mircea. Oye, despacio, cerebrito. Irritado por la pérdida de su aliado en Valaquia, el sultán otomano Murat declaró a su hijo Vlad Drácula pretendiente al trono. Al año siguiente lanzó sus tropas contra Hunyadi, derrotándolo totalmente en Kosovo. Vlad aprovechó la circunstancia para apoderarse del trono de Valaquia, pero su primer periodo de gobierno duró bastante poco. En el mismo año, 1448, fue expulsado a instigación de Hunyadi. Vlad se refugió inicialmente en la corte del sultán otomano, con la esperanza de que lo ayudara a volver a Valaquia. Pero defraudado en sus aspiraciones, en 1449 marchó a Moldavia, donde tenía algunos parientes. En los años siguientes intervino en las luchas internas moldavas, hasta que en 1451 marchó a Transilvania. Instalado en ciudades alemanas del país como Kronstadt, trató de reunir apoyos con vistas a recuperar el trono de Valaquia. La oportunidad le llegó tras la conquista de Constantinopla por Mehmed II en 1453. Viendo a Hungría cada vez más amenazada por los otomanos, Hunyadi se lanzó a buscar aliados para un enfrentamiento directo con los turcos. ¡Un clásico! El noble, que entonces era gobernador de Valaquia, se mostraba cada vez más entregado a los otomanos y Hunyadi pensó en sustituirlo llamando a Vlad. Se olvidó todo el rencor por la muerte de sus familiares y se lanzó al combate porque, claro, ya había pasado el tiempo y Vlad dijo, bueno, si no me uno a mi ex enemigo para enfrentarme a mis ex amigos, sí, algo complicado. Oye, Parker, estás demente. Fue así como en 1456 logró hacerse de nuevo con el gobierno de Valaquia. Inició entonces su fase de gobierno más larga, hasta 1462, aquella que le ganaría ante los contemporáneos y la historia la reputación siniestra que desde entonces lo acompaña. ¡Qué agradable sujeto! Esta fama se debe en primer lugar a los métodos que Vlad empleó en la guerra. Desde que en 1460 decidió negarse a pagar tributo a los turcos, el enfrentamiento armado se hizo inevitable, y este revistió los tintes de una cruzada, tan brutal y sanguinaria como las que se habían librado en Tierra Santa en siglos anteriores. La campaña de 1462 nos da un ejemplo de sus métodos. En respuesta a una ofensiva turca, Vlad atravesó el Danubio para saquear el país búlgaro, entonces parte del Imperio Otomano. Al término de la campaña, envió al rey húngaro Matías Corvino 2 sacos llenos de orejas, narices y cabezas, acompañados de una carta en la que le decía: he matado a hombres y mujeres, a viejos y jóvenes, desde Oblusitsa y Novoselo hasta Zambit y Gigen. Hemos matado a 23.884 turcos y búlgaros, sin contar aquellos a los que quemamos en sus casas, o cuyas cabezas no fueron cortadas por nuestros soldados. Terminemos juntos lo que juntos hemos iniciado, y aprovechemos esta situación, puesto que, si Dios Todopoderoso escucha las oraciones y los ruegos de la cristiandad, si favorece los ruegos de sus piadosos servidores, nos concederá la victoria sobre los infieles, enemigos de la cruz. ¡Ay, caramba! Vlad se veía a sí mismo como un cruzado. Al mismo tiempo, el gobernador aplicó las mismas tácticas violentas contra sus propios súbditos, a fin de asegurar su autoridad. No le faltaban motivos para temer por su posición. La nobleza se mostró desafecta, absteniéndose de participar en la guerra contra los turcos. Los colonos alemanes, por su parte, protagonizaron diversas revueltas. De ahí que, como brazo ejecutivo de la justicia, el gobernador se impusiera con bastante crudeza, castigando duramente a los delincuentes y sofocando las rebeliones. Las sádicas ejecuciones de sus víctimas resultaban ejemplares,
y contribuían a imponer el orden. De algún modo podría decirse que su máxima era que el temor traía consigo la obediencia. Su severidad dio lugar a historias como la de la jarra de oro que dejó frente a su residencia en Tirgoviste, para que los viajeros pudiesen beber agua en ella. Tal era el temor que inspiraba el gobernante que nadie osó nunca robarla. Pero el método de castigo con el que se asocia la figura de Vlad es, claro está, el del empalamiento. Uy, justo este otra vez. No fue una invención de Vlad, sino que su historia se remontaba al menos a la antigua Asiria y se utilizó durante un largo tiempo. Las fuentes apuntan en todo caso que Vlad llegaba a extremos de macabro refinamiento, prolongando la agonía de los condenados y utilizando los cuerpos de los empalados como terrorífica advertencia. El ejemplo más conocido de su ensañamiento lo constituye el conocido como Bosque de los Empalados, lugar en que se dice que Tepes hizo talar todos los árboles para empalar a más de 20.000 prisioneros. El cronista Calcóndilo asegura que Mehmed II, al visitarlo en 1461, retrocedió horrorizado, aunque al mismo tiempo elogió a un príncipe que demostraba ser un experto en el arte de gobernar mediante el terror. ¿Hasta qué punto son ciertos estos relatos sobre la crueldad de Vlad? No hay duda de que algunos de ellos son tendenciosos, como sucede con las crónicas alemanas surgidas del testimonio de los colonos germanos de Transilvania, hostigados por el gobernador. Otras crónicas, en cambio, lejos de censurar al sanguinario príncipe, elogian sus métodos. Es el caso de los testimonios rusos. En la época y lugar en que vivió Vlad, su crueldad no fue excepcional, aunque no cabe duda de que pocos llevaron tan lejos los métodos de este señor. Hasta la vista, baby. En 1462, Vlad fue derrotado por los turcos. Pasó 12 años prisionero en Hungría, hasta que en 1476 recobró su utilidad como candidato al trono de Valaquia. Su tercera etapa como gobernador terminó al caer abatido en una emboscada turca, en diciembre de ese año. Su cabeza fue exhibida en Estambul, y su cuerpo fue enterrado en el monasterio del lago Snagov. Y eso es todo por hoy. Si te gustó esta biografía en forma de podcast, no te olvides de seguirme en mis redes sociales. Todas las semanas hago encuestas para saber cuál será el próximo personaje del que hablaremos. También te pido que por favor sigas a mis auspiciadores de Chupacabra Store. Gracias a ellos es que ha llegado la biografía de Vlad Tepes. Hasta el próximo episodio.